Esta pregunta dice, ¿puede ser Cristo solo tu Salvador y no tu Señor? Eh, no quiero extenderme tanto, pero creo que es un tema bien necesario para tratar, no solamente porque a veces esto también deriva en ciertas disputas teológicas o controversias, sino porque la no comprensión de estos conceptos bíblicamente afecta a la iglesia, afecta también en cómo percibimos nosotros lo que Dios quiere de nosotros. Y a veces nos puede llevar a una vida cristiana totalmente diferente a cómo Dios nos exige en su palabra. Por eso es que esta mañana quiero dedicar un tiempo importante en este sentido, a hacer un break a Hebreos y poder recordar este concepto. ¿Puede ser Señor mi Salvador, pero no mi Señor? Déjeme empezar diciendo algunas cosas que son importantes para el contexto. Hace varios años ya, unos 15 años atrás en los Estados Unidos, surgió una controversia justamente que tenía que ver con esto. ¿Puede ser Jesús tu Salvador y no tu Señor? Y bueno, quienes postularon y dijeron no puedes separar a Cristo de su señorío, fueron catalogados como los teólogos, ¿cierto?, de la salvación por señorío. Y se levantó un buen grupo para decir, no está bien eso. Dijeron, no, solamente necesitas creer, no es una obligación que tengas que hacer a Cristo Señor. Y ellos se llamaron los teólogos de la libre gracia o free grace en inglés. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, hermano? Es que este dilema o esta controversia surgió entre teólogos ortodoxos. ¿Qué significa eso? Hombres piadosos. No fue un debate de ortodoxos versus herejes, sino surgió en la cuna, ¿cierto?, de teólogos, pastores también, bautistas. Y, por supuesto, cuando hay dilemas de este tipo, es difícil tratar el tema porque, insisto, a quienes voy a citar, de hecho, son hombres de Dios, son hombres piadosos que no están en este momento con nosotros, sin duda, pero tristemente, obviamente, abrieron una zanja bastante grande en cuanto a esto y esto nos afecta hasta el día de hoy. Si bien es cierto lo que sucede muchas veces en Estados Unidos, no es como antes, el mundo está globalizado y todo viene por defecto a Latinoamérica y eso se ve y se observa en muchas actitudes, ¿cierto?, en muchas ideas también que se plasman en los seminarios, incluso en las iglesias también. Por eso esta mañana mi deseo es zanjar esto de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, pero no solamente por eso, hermanos, sino porque una comprensión deficiente de la palabra del Señor obviamente es no solamente una posición particular, nos podemos alejar de lo que es el Evangelio. Y eso es muy complicado para ustedes, para mí, para los líderes de esta iglesia, porque no deseamos que ustedes tengan una comprensión deficiente de quién es Cristo. Y esa es una de las razones de por qué mucha gente vive como quiere vivir y nunca, ¿cierto?, ha entendido qué significa que Cristo sea, aparte de Salvador, sea Señor. Ahora, algunos antecedentes preliminares, ¿cierto? Y esto es importante aclarar. Dos bandos han habido en esto, los de salvación por señorío y los de la gracia libre, ¿cierto? Supuestamente, en ese sentido, lo importante es aclarar que la salvación es por fe, hermano. Recuerden la Reforma, solo Cristo, solo fe, ¿cierto? Solo Escritura, y eso no está en cuestionamiento. Sin embargo, el entendimiento que tiene este grupo, ¿cierto?, de creyentes de free grace o gracia libre, en realidad no es el concepto de gracia que aparece en la Escritura. Hay una distorsión ahí y eso es lo que yo quiero ver esta mañana. Ahora, ¿de dónde surgió esta idea? De, bueno, sí, Cristo puede ser tu Salvador, pero bueno, ahí ve tú si le obedeces o no. ¿De dónde surgió esto? Bueno, Agustín de Hipona se cree fue uno de los primeros que cuestionó este tema o esta comprensión en el siglo IV. Después, en el siglo XVI, hubieron algunos teólogos también que postularon esta idea y había un compañero, de hecho, de Lutero llamado Nicolás von Affendorf, que llegó a decir que las buenas obras en realidad eran dañinas para la vida cristiana porque podrían confundir a las personas pensando que la salvación es por obra. Entonces, por supuesto que eso no era correcto. En el día de hoy, en tiempos modernos, ¿cierto?, desde los 80 más o menos que esto revolvió a resurgir y en estas últimas semanas también he visto esto también en redes sociales. En Estados Unidos hay varias asociaciones, por ejemplo, Grace Evangélica Sociedad o Evangélica Grace, ¿cierto?, Escuela Teológica de la Gracia, la Alianza por la Gracia Libre, en todos conceptos o instancias, ¿cierto?, americana más bien dicho, Free Grace, Alianza, y muchas iglesias locales también, por supuesto, se han adherido a esto. Sin embargo,
lo que ha reavivado esto, o de dónde surge, ha surgido específicamente, hermanos, de un seminario, y es muy conocido en los Estados Unidos, seminario de Dallas. Y esto es importante tener en cuenta porque muchas de las desviaciones históricas que ha sufrido la iglesia han empezado generalmente por los seminarios. Y justamente, casi todos los principales defensores de este evangelio sin señorío están asociados con este seminario. Y no estoy diciendo que esto sea malo, porque este es un seminario protestante, cierto que obviamente evangélico, muy buen seminario. De hecho, el hermano Cliff Truman estudió en ese seminario. Sin embargo, algunos teólogos ahí, por supuesto, adoptaron una posición que creemos no es la bíblica. Algunas declaraciones, hermanos, de algunos teólogos. Larry o Lewis Sperry Chafer es un autor muy conocido en medio nuestro. La mayoría de los pastores de nuestra corporación tienen en su biblioteca la teología sistemática de Lewis Sperry Chafer, son 2 tomos. Y él es uno de los que propuso eso. Y déjenme leerle un par de citas. Él dice: en lo concerniente a la responsabilidad humana por medio de la fe en Cristo como Salvador personal, a este único requisito no se le puede añadir ninguna obligación sin hacer violencia a la Escritura. Nuestro propósito en esta sección es demostrar que las riquezas eternas en gloria realizadas por la gracia soberana requieren del lado humano únicamente el creer. ¿Dónde queda el arrepentimiento? Sigue diciendo Schaeffer: resulta pues claro, a base de este aplastante peso de textos de evidencia irrefutable, que el Nuevo Testamento no impone el arrepentimiento al inconverso como condición para ser salvo. Teología sistemática, tomo 1, página 1200, ¿cierto? Y otras citas también se pueden mencionar. Paralelamente a eso, Charles Ryrie, ¿cierto? De hecho, mi Biblia es la Biblia de estudio de Ryrie, dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: la condición de la salvación está condicionada únicamente por la necesidad de creer en Jesucristo. Casi 200 veces la fe o el creer es expuesto como la única condición en el Nuevo Testamento. Y él añade que declarar añadiduras a la fe, ¿cierto? O son añadiduras a la fe, por ejemplo, rendirse al señorío de Cristo, el bautismo, por supuesto estamos de acuerdo con eso, el arrepentimiento y la confesión. Hay otros teólogos más que se han añadido a esta idea de que, bueno, puedes aceptar, entre comillas, a Cristo como Salvador, pero no necesariamente tienes que adoptar o admitir el señorío de Cristo. Hermano, si bien es cierto, estos teólogos no son teólogos herejes, quiero dejar claro eso, son muy buenos teólogos en otras áreas. De hecho, han abrazado la bandera del fundamentalismo cristiano en los Estados Unidos, promotores del premilenarismo dispensacional. Hay muchas cosas positivas en ello, pero esto trajo una controversia hace aproximadamente 20 años atrás. Yo recuerdo, aún cuando yo estaba en segundo año de instituto bíblico, que eso había sido una causa de ciertos problemas en nuestro medio en algún momento. Ahora, ¿puede ser Cristo solo tu Salvador y no tu Señor? Esta mañana yo quiero examinar Lucas capítulo 14, 25 al 33, pero antes de eso, yo quiero ir por otros versículos esta mañana. Mi fin es ir a Lucas 14, en 25 al 33, pero antes quiero, ¿cierto?, avanzar en a lo menos 5 declaraciones que vamos a ir viendo para ir refutando esta idea y ver qué es lo que el texto bíblico nos dice. 5 declaraciones que nos ayudarán a entender qué es lo que Dios nos dice en su palabra y al mismo cierto tiempo qué es lo que ha revelado sobre este tema. Vuelvo a insistir, hermanos, estos teólogos, estos hermanos fueron hombres piadosos, no fueron hombres herejes para nada. Y es difícil muchas veces tratar este tipo de cosas porque tristemente a veces esto se deriva en otras cosas. El pastor John MacArthur, de hecho, fue uno de los que estuvo participando en esta controversia y él escribió varios libros con respecto a este tema. Uno de ellos fue el Evangelio según Jesucristo. Y justamente para responder a Cyrus Ryrie en su libro La salvación tan grande. Por eso no es un tema, hermano, fácil de abordar, pero mientras pensaba en la semana, no se trata simplemente de decir, esta es nuestra postura y esta es la correcta. ¿Por qué razón? Porque esto tiene incidencia en la manera en que nosotros entendemos que es Cristo. Por eso a mí me preocupa. Porque no va a ser que entendamos mal quién es Cristo y nuestra vida refleje un cristianismo que no tiene nada que ver con la Escritura. Antes de seguir, quiero orar al Señor para poder pedir dirección, sin duda, para que todos nosotros, el Señor nos ayude y nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es clara en muchos aspectos.
El error siempre es nuestro cuando no entendemos tu palabra. Padre, en el tema del Evangelio es algo tan delicado. Tú nos enseñas por medio de Pablo que si alguien añade otra cosa al Evangelio, debe ser anatema. No se habla acerca de otra cosa o no se advierte tan duramente con respecto a otra doctrina, pero sí acerca de una mala comprensión del Evangelio. Por eso te pido que me ayudes esta mañana, y a mis hermanos también, a que todos podamos ver con objetividad qué es lo que dice tu palabra y entender qué es lo que tú deseas de nosotros, qué es lo que requieres del pecador. ¿Puede ser Cristo mi Salvador y no mi Señor? Ayúdanos, Señor, esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Lo primero, entonces, hermanos, es ver que Cristo no puede fragmentarse. Él es Salvador y Señor. Quien cree en Cristo como Salvador se rinde, ahí está el concepto de señorío, en confianza total a Cristo, admitiendo las prerrogativas que Dios ha dado a su Hijo inherentes e inseparables en Él, su condición de Salvador y Señor. Abran su Biblia en Hechos 2, por favor. Quiero que me acompañen en un par de versículos. Hechos 2, 36 al 38. Cristo no puede fragmentarse. Él es Salvador y Señor. Hechos 2, 36 al 38. Pedro, cierto, predicando ahí, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué cosa? Señor y Cristo. Ellos habían considerado que era un hombre, un falsificante, no pensaban que era el Mesías y lo crucificaron. Pero Pedro le dice: a ver, paren un poquito. ¿Saben qué? A este hombre que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, ¿qué es Cristo según el versículo 38? Vuelvo a repetir, es Señor y Cristo. ¿Y cuál fue el mandato de Pedro en el versículo 38? Como dice su Biblia: cambian su forma de pensar, arrepiéntanse y bautícense. Tristemente las sectas obviamente siempre usan esto como excusa, sacan textos por aquí y por allá para fundamentar falsas doctrinas, y hay un movimiento que se llama Solo Jesús y dice: ¿te das cuenta que este pasaje dice que solamente tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús? Así que ignoramos el Padre y el Espíritu Santo. Pero esto tiene su contexto, porque está hablando a la casa de Israel, a los que entendían quién era Dios, sabían quién era el Espíritu de Dios, pero estaban negando la tercera persona o la segunda persona de la Trinidad, a Cristo. Por eso Pedro le dice: tienen que comprometerse no solamente con Dios, Jehová, sino, y creer en el Espíritu Santo, sino también creer en Cristo, que es el Hijo de Dios. Y el bautismo en el primer siglo obviamente implicaba eso, identificarse con Cristo. Ahora, abran su Biblia en 2 Corintios 4:5. 2 Corintios 4:5. Noten cómo entendieron los apóstoles la predicación, ¿cierto?, del consejo de Dios, de la doctrina de Dios. 2 Corintios 4:5, para que usted vaya constatando con su Biblia. 2 Corintios 5, 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Miren qué interesante. ¿Cómo? ¿Como un gran maestro? ¿Como un gran profeta? ¿De qué dice su Biblia? Como Señor. Y a nosotros como vuestro siervo. Primero, Pablo no perdía el tiempo hablando de sí mismo, ¿cierto? Él no hablaba de sus experiencias. En algunas ocasiones, sin duda, las sacó a colación con un propósito pedagógico, pero él hablaba de Cristo. Y es evidente que Pablo predicó a Cristo específicamente como Señor, hermano. Vuelvo a repetir, noten lo que dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Vayan a Romanos 10:9, un tremendo pasaje muy conocido. Romanos 10:9. Romanos, ¿cierto? Capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice ahí el texto, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Noten cómo relaciona Pablo la admisión, el admitir que Cristo no solamente es un maestro, sino es Señor para salvación. Ahora, todos los creyentes que creían en Cristo, hermanos, afirmaban literalmente que el Salvador era el Señor. Por supuesto, el único Salvador y digno de adoración. Ahora, es importante entender este versículo obviamente en su contexto, porque claramente muchos lo han distorsionado, ¿no? Si tienes que repetir esta oración, simplemente ya eres salvo instantáneamente. No se trata de eso.
Hermanos, el término confesar es una palabra griega, homologeo, ¿cierto? Homo o homo significa igual, y logeo que tiene que hablar con decir algo, y la idea es asentir, estar de acuerdo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Estar de acuerdo con una propuesta o someterse a ella. Walter Robertson dice, las personas superficialmente pueden decir Señor Jesús de un modo petulante e incluso irreverente, pero ningún judío o gentil lo decía entonces si no lo decía de corazón. Y este texto también hay que entenderlo a la luz del contexto. Pablo escribe en un tiempo donde el Señor era el César romano. Y quien no admitía, ¿cierto?, la divinidad del César romano estaba en peligro de, obviamente, ser muerto. En una sociedad donde los emperadores se divinizaban, aparece Cristo diciendo, aquí está el Señor. Por eso que, hermano, históricamente hablando, la religión cristiana fue catalogada como una religión ilícita. ¿Por qué? Porque no era igual que todas las religiones del panteón romano. Todas eran super light, relativas y pluralistas. Pero los únicos que eran exclusivos y eran intolerantes eran los cristianos que decían, no, tenemos solamente un Señor. Eso chocó con la cultura romana. La cultura romana, de hecho, justamente como le acabo de decir, tenía un panteón donde estaban todos los dioses. Porque ellas tenían una cultura politeísta, pensaban en que entre más dioses había, era mejor para el imperio. Pero los cristianos fueron los que empezaron a aguar la fiesta de la cultura romana, ¿cierto?, de los emperadores, diciendo, ¿saben qué? César no es el Señor, Cristo es el Señor. Ahora, miren, déjenme comentarle algo interesante. Los historiadores, hay varios historiadores cristianos, González, ¿cierto?, Alfonso Ropero, voy a mencionar una cita bien interesante de él, de un juicio de cristianos creyentes que se niegan a adorar al emperador y son llevados a un juicio. Se trata de Junio Rústico, que era el juez, y los alumnos de Justino, Caritón, Caridad, Evelpisto, Hierax, Peón y Liberto, que se presentaron, ¿cierto?, ante este juez, Justino Rústico, emplazados para que en primer lugar se rindan ante el emperador. Noten lo que registra la historia. Más o menos esto fue el discurso en el tribunal. Junio, quien obviamente era el fiscal, les dijo a ellos, vengamos ya pues al asunto propuesto, a la cuestión necesaria y urgente. Poneos pues juntos y sacrifiquen a los ídolos. Respondió Justino, que era el profesor de estos alumnos creyentes, diciendo, nadie que esté en su cabal juicio se pasa de la piedad a la impiedad. Junio responde, si no obedecen van a ser castigados. Y finalmente termina Justino diciendo, nuestro más ardiente deseo es sufrir por amor de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, pues este sufrimiento se nos convertirá en motivo de salvación y confianza ante el tremendo y universal tribunal de nuestro Señor y Salvador. Hermano, en el día de hoy la gente puede decir, sí, Cristo es el Señor, pero a veces no significa nada en la vida de las personas. En el primer siglo los cristianos morían a causa de esta declaración. Por eso Robertson tiene razón cuando dice que la gente superficialmente puede decir, sí, Jesús es el Señor, pero eso no significa muchas veces nada. Colosenses 2.6, vayan ahí conmigo. Colosenses 2.6. Colosenses 2.6. Por tanto, de la manera que habéis recibido, ¿a quién? ¿Y esa es su Biblia? Al Señor, no solamente a un Salvador, al Señor Jesucristo, andad en Él. Hermanos, creer en Cristo como Salvador no es la primera parte de una larga secuencia. No, esto no es evangelismo por secuencia, ¿sí?, o por cuotas. Ya, perfecto. En la primera cuota puedes recibir a Cristo como Salvador y después con los años Cristo puede ser tu Señor. No, eso no es así. Dice el texto, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Todos los creyentes de Colosas, hermanos, recibieron a un Señor que salva, por supuesto, no solo a un Salvador, sino a alguien que es Salvador y además es Señor. Romanos 14.7, acompáñenme ahí también. Romanos 14.7. Romanos 14.7 al 9. Romanos 14.7 al 9. Qué interesante pasaje, miren.
Porque ninguno de nosotros, ¿quiénes son ese nosotros, hermano? Los creyentes, todos los que han recibido a Cristo como Salvador y como Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para hacer qué cosa? Señor, así, de los muertos como los que viven. Vuelvo a repetir, noten, hermano, la expresión ninguno de nosotros. No existen verdaderos creyentes que vivan para sí mismos. Ah, sí, Cristo es mi Señor, pero yo vivo como quiero. Dice el texto, porque ninguno de nosotros vive para sí. De manera imperfecta, de manera gradual, a veces luchando por supuesto, con nuestra carnalidad, pero finalmente reconociendo, hermanos, quién es Señor en nuestra vida. No estoy hablando de perfección. Por supuesto que desde el punto de vista de la santificación somos perfectos, pero desde el punto de vista de la experiencia de la santificación tenemos que luchar a diario, pero con una convicción clara: Cristo es Señor. Ahora, ¿quién pertenece a Cristo? Por supuesto, hermanos, es de Él, pero al mismo tiempo quien pertenece a Él vivirá, ¿cierto?, para Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Acaso es una sugerencia de John MacArthur, como dicen los críticos? Hermano, Pablo no responde de esta manera clara, porque Cristo, ¿cierto?, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor. Cristo no es salvador de quien vive como quiere, sino de quienes le obedecen, pues la obediencia al Señor no es algo que viene con posterioridad a la creencia. Primera de Pedro 1:2, no lo busquen, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La vocación cristiana es obedecer al Señor, hermano. Y eso es parte de la gracia que Dios nos imparte. Noten, lo voy a leer de nuevo. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Fuiste elegido? ¿Cómo saber eso? Nosotros no sabemos quién es. Bueno, uno de los frutos es que estás obedeciendo al Señor. Segundo punto, recuerden el primero: Cristo no puede fragmentarse, Él es Salvador y Señor. Creer va de la mano con el arrepentimiento y aún la conversión. Hermanos, estos tres elementos no pueden separarse ni tampoco, ¿cierto?, sinonimizarse, ¿cierto? No es un sinónimo simplemente el arrepentimiento de la fe. No, no son sinónimos. Si bien es cierto, hermanos, el evento de la salvación, ¿cierto?, en el evento de la salvación confluyen tres cuestiones: la fe, o el arrepentimiento de la fe, y la conversión. Es un solo evento, pero cada uno de esos aspectos, ¿cierto?, describe un aspecto particular de la crisis que sucede o que le sucede al pecador. Ahora, primero, el arrepentimiento es un término que alude a una crisis racional que experimenta el pecador al ponderar el mensaje de la fe a la luz de su necesidad. Dicho en otras palabras, el arrepentimiento es la crisis racional de ver nuestra perdición y la necesidad de un Salvador. De hecho, la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoeo. Meta, siempre este prefijo habla de ir más allá, metamorfosis, ¿cierto? Es una palabra parecida. Metanoeo tiene que ver con un cambio de opinión, con un cambio de nociones. A veces hay un error ahí, pensar que es un cambio de mentalidad. Mentalidad ya es un estado ya definido, más claro. Específicamente, ¿cierto?, arrepentimiento es un cambio de opinión, es un cambio, ¿cierto?, de noción con respecto a nosotros mismos. Soy un pecador, ¿cierto? Un cambio con respecto a Dios. Wow, Él exige justicia, y con respecto a Cristo también. Él es mi Salvador. Acompáñenme a Hechos 17, por favor. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Schaeffer decía: resulta pues claro, a base de este aplastante peso de textos de evidencia irrefutable, que el Nuevo Testamento no impone el arrepentimiento al inconverso como condición para ser salvo. El problema es que Schaeffer lo que hace es tomar solamente los pasajes de Juan, porque Juan, de hecho, ¿cuál es el propósito de Juan? Estas cosas se han escrito, Juan 20, ¿cierto?, 30, ¿para qué? Para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces toma Juan como canon dentro de un canon e ignora un montón de otros pasajes que claramente hablan del arrepentimiento.
Noten lo que dice Hechos ahí en el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué hace? ¿Sugiere? Ahora manda ¿a quién? ¿Solamente a los judíos? ¿Qué dice su Biblia, hermano? ¿Manda a quién? A todos los hombres. ¿Solamente en Judea? En todo lugar. ¿A qué cosa? A que se arrepientan, hermano. A que cambien su forma de pensar, a que cambien sus opiniones con respecto a sí mismos, con respecto a Dios, con respecto a Cristo, con respecto al pecado. Y dice que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué dice el pasaje? Hermano, ¿qué es lo que Dios ordena? ¿A quiénes les ordena? A todos los hombres. ¿Qué les ordena? Que se arrepientan. Sáltense a Hechos 26:20, por favor. Hechos 26:20. Hechos 26:20. Pablo, cierto, ahí exponiendo ante Agripa, dice, por lo cual, oh rey Agripa, estoy leyendo el versículo 19, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y también a los gentiles, noten, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Otra versión dice lo siguiente, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Hermanos, dos actos preliminares. El arrepentimiento nos obliga a ponderar lo que somos, pero la fe es la actividad subjetiva del pecador que mira hacia afuera, hacia la cruz, hacia Cristo y que lleva incluido la confianza radical en el Salvador. Fe, hermano, llega a ser sinónimo de creer, pero también de confiar en Cristo. En el caso del arrepentimiento, hermano, y de hecho también la fe, en realidad son dos caras de una misma moneda. El concepto de arrepentimiento como el de la fe son aspectos subjetivos, porque son crisis que me tienen que pasar internamente a mí en lo personal. La fe, ¿cierto? Y el arrepentimiento, vuelvo a insistir, son aspectos subjetivos. El arrepentimiento es una mirada hacia mi perdición, hacia mi condición como pecador. Pero también, ¿cierto?, implica el pensar, el reflexionar que estoy perdido. La fe, ¿qué es lo que hace? La fe mira hacia afuera, hacia el Salvador. Pero son aspectos subjetivos en ese sentido. Diferente es la conversión. La conversión es un acto, ¿cierto?, medible o ponderable, si se puede decir. Es constatable. Ahora, hermanos, el término conversión, y esto es importante entenderlo porque es una indicación concreta de la relevancia o de la veracidad o efectividad de que está pasando algo dentro del pecador, arrepentimiento y fe. Esto es la conversión. La palabra conversión es la palabra epistrefo en el texto griego y viene de una palabrita en hebreo, chuf, que está aproximadamente en 1500 veces, o 1050 veces, perdón, en el Antiguo Testamento y significa volverse o retornar, ¿cierto? Y noten lo que dice, por ejemplo, Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. La fe es algo subjetivo. No estoy diciendo que sea insustancial, no. La fe es lo que pasa dentro del foro interno, el arrepentimiento también. Pero la evidencia de que eso ha tenido una crisis interna dentro de ti es que tú haces actos o hechos que revelan que realmente, ¿cierto?, estás entendiendo lo que significa que Cristo sea tu Señor. La conversión siempre es constatable, siempre es medible. Y este caso es muy interesante cuando Pablo dice, ¿saben qué? Nos contaron de ustedes que creían en Cristo, que Él es su Salvador, pero ¿cómo nos dimos cuenta? ¿O cómo ellos se dieron cuenta? Y el texto dice, porque ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Fue algo medible, todos se dieron cuenta. En el día de hoy hay mucha gente que dice creer en Cristo, pero no hay conversión. La gente vive igual, no parece que Cristo sea su Señor.
Hechos 26:20, Pablo predicó el arrepentimiento, ¿cierto? Y la conversión, porque la conversión es la evidencia espiritual de la fe, hermano. La fe genuina. ¿Realmente te has creído? ¿Realmente te arrepentiste? Entonces tu vida va a demostrar que has tomado un camino diferente. Y eso es ponderable, eso es medible. ¿Por qué? La conversión, de hecho, en el uso del Nuevo Testamento, es una palabra sinestética que describe acciones, no intenciones. No, sí, Señor, yo próximo domingo me pongo las pilas. No, del lunes en adelante, ¿cierto? Yo voy a seguirte. Esas son intenciones. La verdadera fe, el verdadero arrepentimiento deriva en actos y en hechos, no, hermanos, en intenciones del corazón, que no tienen mayor relevancia en la vida. Ahora, tercera cosa, la contrición es un fruto del arrepentimiento genuino. Schaeffer tenía razón, este teólogo. Nosotros no podemos generar angustia y dolor en la evangelización, o pedir eso no es genuino. Sin embargo, hermano, aquí hay una pequeña, ¿cierto?, distinción que uno tiene que hacer. Desde el punto de vista de la teología, el catolicismo habla de atrición, que es diferente a la contrición. La atrición, hermanos, es, entre comillas, es como el dolor, ¿cierto?, que es causado por miedo al castigo. Todos nosotros experimentamos atrición muchas veces cuando somos chicos, cuando el castigo de nuestros padres se venía. No hacíamos las cosas por un temor reverente, ¿cierto?, a los 10 mandamientos y a la obediencia de nuestros padres. No hacíamos muchas veces por temor al castigo. Eso es la atrición. Pero la contrición es algo diferente. La contrición es el dolor y pesar por haber ofendido a Dios y la disposición del corazón a no volver a pecar, hermano. ¿Usted siente atrición o contrición? Hay mucha gente que vive en función de la atrición simplemente. Hay que portarse porque Diosito nos puede castigar. Pero en su vida nunca revelan, hermano, el señorío de Cristo. Los teólogos de la Free Grace o gracia libre dicen, no podemos, incluso algunos llegan a decir, no puedes decirle al inconverso que tiene que arrepentirse. No puedes buscar en ello que se sienta o que sienta cierta contrición del corazón. No, eso no, porque eso sería salvación por obras. Mi hermano, miren, uno de los frutos del arrepentimiento verdadero, por supuesto, incluye la contrición, y esto se hace evidente, por ejemplo, en Hechos 2:36 al 38. Acompáñenme ahí, Hechos 2:36 al 38. Noten el contexto. Pablo está escribiendo, ¿cierto? O más bien Pedro, está, ¿cierto?, hablando a los judíos, diciéndoles, miren lo que han hecho. Desde el capítulo, ¿cierto?, 2 en adelante, él tiene que explicar lo que está pasando. Es la venida del Espíritu Santo. En el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, oíd esto. Él empieza a explicar este fenómeno del Pentecostés, citando al profeta Joel. En el versículo 22, otra vez dice, varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Después sigue diciendo en el versículo 29, después de citar también los salmos, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, ¿cierto? Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y habiendo, ¿cierto?, dicho con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne le levantaría a Cristo para sentarse en su trono, viéndolo antes habló de su resurrección, ¿cierto?, que su alma no iba a quedar en el Hades. 32, noten, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. 36. Noten. Sepa pues ciertísimamente en la casa de Israel, quienes habían negado, por supuesto, a Cristo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Jesucristo. Y noten lo que dice el 37. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. Catanuso, la palabra griega, habla de perforar algo, pero también habla de atravesar algo. Hermano, aquí una crisis total de contrición del corazón. Se compungieron de corazón y eso les llevó, noten, a decir, chuta, la embarramos, pero
¿Qué podemos hacer? Ellos lo estaban diciendo de corazón. Y ahí donde Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta contrición fue del corazón. El corazón se partió en dos literalmente. Se compungieron de corazón. Sin embargo, hay un pasaje mucho más claro con respecto a esto. 2 Corintios 7, por favor. 2 Corintios 7, versículo 9 al 10. Vuelvo a insistir. Sin duda que Schaeffer tiene razón. No podemos exigir a la gente dolor y angustia simplemente porque sí. Sin embargo, la contrición, hermanos, es un fruto de la fe genuina. Por supuesto, nosotros no sabemos quién va a reaccionar de esa manera, pero es parte de ello. Noten lo que dice Pablo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, ahí está el concepto de contrición, ¿cierto? Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Noten lo que está diciendo Pablo. Existe una contrición que solo provoca lágrimas, nada más. Y esto habitualmente es lo que conocemos como remordimiento. ¿Cuánta gente tiene remordimiento? Y no cambia nunca. Ustedes conocen eso, ¿cierto? Siempre en evangelismo yo hago la pregunta, ¿usted sabe la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Lo hacemos con los chicos, ¿cierto? Bueno, el remordimiento muchas veces lo entendemos con esta frase coloquial, ¿cierto? Lágrimas de cocodrilo. Nuestros hijos son expertos en las lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Muchas veces, pero nosotros mismos también muchas veces, hermano. Lloramos, pero no hay ni un cambio en nosotros. Pablo hace una distinción. Hay una tristeza que es según Dios y hay otra que es según el mundo. ¿Dónde termina la tristeza que es según el mundo? En muerte, porque es remordimiento nomás, nada más. Pero hay una contrición que viene de parte de Dios. Y eso es importante entenderlo. Noten las expresiones, según Dios y contristado según Dios. Déjenme explicar algo un poquito más gramático aquí. Las expresiones, ¿cierto? Según Dios es una expresión que en el texto griego, ¿cierto? Puede tener dos sentidos. Es una expresión de acusativo, diría un gramático, ¿cierto? Porque katateos, esa es la expresión, katateos, significa según Dios, se traduce según Dios, tiene el significado de parte de Dios, ¿cierto? Subrayando la fuente o la procedencia de este arrepentimiento, pero también tiene el sentido de en conformidad a Dios. Y esto vendría siendo lo que Dios espera. Cuando Pablo dice, ¿cierto? Ahí en el pasaje, porque la tristeza que es según Dios, la que proviene de Dios, y la que está conforme a Dios, o lo que Dios espera, ¿cierto? Produce un arrepentimiento para salvación. Entonces, todo aquel que experimenta un arrepentimiento según Dios, que también Dios lo provee, por supuesto, experimenta contrición, la cual no es la base de su perdón, sino una evidencia de que tal contrición ha venido de Dios. Por eso es que no hay que descartar, hermanos, la contrición, no solamente porque hay una diferencia entre llorar por llorar, sentirse mal, humanamente hablando, pero hay una contrición que viene de parte de Dios. Todo aquel que experimenta una contrición en conformidad a Dios evidencia, de acuerdo al versículo 11, noten lo que dice el versículo 11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, wow, dice Pablo, qué diferente fue. Miren, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. No fueron lágrimas solamente, hubieron cambios radicales. Esto implica, hermanos, una nueva actitud para con Dios. Dice, ¿qué solicitud? Muchas veces nosotros ponemos solicitud o rapidez para otras cosas, pero no para las cosas espirituales. Aquí Pablo dice, el arrepentimiento según Dios, que Dios provocó, que Dios proveyó y que estaba de acuerdo con Dios. Wow, ¿cómo cambió su vida? ¿Y cómo se ve eso? En actos medibles, en hechos. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Después, ¿cierto? Una indignación crítica
está incluida también de nuestra condición, o de la condición de estos hermanos. Un temor reverente, por supuesto. Y, por otro lado, un impulso sobrenatural hacia Cristo. Hermanos, cuando hay una contrición de verdad que viene de parte de Dios, el pecador quiere ir a la cruz de Cristo. Porque ¿qué pasa en el remordimiento, cierto? Que es según Dios, que es según este mundo. Las personas se encierran en sí mismos y empiezan en un ciclo de culpabilidad. No, la contrición que según Dios me dirige a Cristo. Y claramente Filipenses 3:7 es una muy buena explicación de eso. Cuando Pablo dice, cierto, ahí, que desea ser hallado en Cristo. Ahora, el arrepentimiento genuino no solo es un reconocimiento de nuestra condición decadente ante Dios, estoy perdido, es también un reconocimiento que me impulsa hacia Cristo. Cristo me puede salvar, me hace correr a la cruz. Una persona puede reconocer que tiene un problema cardíaco, hermano, pero el reconocerlo no va a mejorar su condición, a menos que vaya ¿a dónde? Al cardiólogo. La contrición por sí misma, así, sola, no sirve. La que según Dios me lleva a Cristo, me lleva a mirar a Cristo, y no solamente a eso, me hace correr a Cristo. Por eso esta mañana tú has corrido a Cristo. Es Cristo tu Salvador, pero además tu Señor. La teología paulina, hermano, está enraizada en la doctrina bíblica de que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Penúltimo punto. Salvación por señorío bíblicamente es salvación por fe. Salvación por señorío, entendido correctamente, vuelvo a insistir, es salvación por fe. La mayoría de los que cree que esta expresión, ¿cierto?, acuñada generalmente de una manera diferente o amarillista, diría yo, significa salvación por obra. No tiene nada que ver bíblicamente hablando. Acompáñenme por favor a Hechos 16, 25. El caso del carcelero, ustedes lo conocen muy bien. Hechos 16, 25 en adelante. 16, 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Noten lo que le respondieron. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note con atención, él les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, pero también añadió: en el Señor Jesucristo. Desde el comienzo de la salvación de este carcelero, hermano, Pablo y Silas establecieron que creer en Cristo implica creer en alguien que es Señor. Por eso la pregunta no es si la salvación es por fe. Es por fe, hermanos, por supuesto, y jamás por obra. Sin embargo, sí requiere comprender claramente qué es la fe y en qué clase de personas se deposita esa fe. ¿Qué es la fe, entonces? Hermanos, la fe, pues, ¿cierto?, es clave en esta discusión. Fe no es simplemente la creencia, ¿cierto?, racional de ciertas verdades teológicas. La fe es venir confiadamente a Cristo y descansar totalmente en Él por quien Él es y por lo que Él ofrece. Está en vista la persona de Cristo y su obra. Una buena pregunta es entonces: ¿quién es Cristo, hermano? ¿Quién es Cristo? En la semana le pregunté a un profe que tuve de instituto bíblico que trabaja con musulmanes, está en Egipto. Y él fue uno de los que me enseñó en esos años. De hecho, el hermano Andrés de Felicia, algunos lo pueden recordar. Llegaba 15 minutos atrasado con una botella, ¿cierto?, de agua. Un poco chistoso él era, pero era muy inquisitivo, eran muy buenas sus clases. Y él una vez nos preguntó y nos dijo: ¿puede ser Cristo tu Señor y no tu Salvador? Le pregunté, pasaron varios años ya, y él me dijo: mira, Joel, trabajo con musulmanes, ellos podían perfectamente aceptar a Cristo como un profeta, pero no van a aceptar a Cristo como divino.
Por eso, hermano, tú no puedes dividir a Cristo. ¿Quién es Cristo? Miren, Juan 1:1, ¿cómo lo presenta? En el principio, ¿se acuerdan? Era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí el verbo fue hecho carne. ¿Quién es Cristo? ¿Es como dicen los testigos de Jehová, un Dios pequeño? Mateo 2:2, ¿cierto? Dice lo siguiente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes. ¿Y qué más? Y Señor de Señores. Él es soberano. Estamos estudiando hebreo. ¿Cómo presenta el autor de Hebreo a Cristo? Como profeta, como sacerdote, como creador. Hebreos 5 nos habla de Cristo como sumo sacerdote. Hermanos, el pecador que recibe a Cristo, ¿cierto?, que recibe la gracia de la salvación, no acepta a Cristo como Salvador y después con los años, bueno, ahí se verá si Cristo es Señor o no. Como escribió A.W. Tozer, no enseñamos a un Cristo dividido, recibimos a una persona completa. Cuando lo recibimos, no solo una parte. Él es Señor, no lo hacemos Señor. Él es Señor, no lo hacemos Señor. Noten lo que pasó con el carcelero. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El carcelero, hermanos, no añadió una obra al bautizarse. Por el contrario, su identificación con Cristo en el bautismo dejó ver su fruto o el fruto de la fe, que en este caso es la obediencia. Ahora, ¿puede ser Cristo solo tu Salvador y no tu Señor? Pequeño resumen antes del último punto. Cristo no puede fragmentarse, hermano. Él es Salvador y Señor. Creer va de la mano con el arrepentimiento. La contrición es un fruto del arrepentimiento genuino. La salvación por señorío, bíblicamente entendida, es salvación por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero además de eso, creer en Cristo, hermanos, y este es mi último punto esta mañana, creer en Cristo es seguir a Cristo, y esto implica una renuncia. Vamos a Lucas, el pasaje que leímos al principio. Lucas 14. Creer en Cristo. Bueno, eso es seguir a Cristo. Y seguir implica una renuncia. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no quede nada, ¿cierto?, o no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burlas de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar su construcción. ¿Y qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se siente primero y considera si puede hacerle frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Déjenme terminar, hermanos, con este punto, explicando algunas cosas. El versículo 26, 27 y el versículo 33 son lo mismo. Son tres explicaciones de un mismo concepto. Noten lo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El versículo 27 explica al versículo 26, porque la cruz es justamente reordenar tus prioridades. ¿Eres capaz? ¿Puedes reordenar tus prioridades poniendo a Cristo en primer lugar? Y dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el 33 dice así, explica los dos anteriores: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Noten que interesante y llama la atención, la palabra no puede se repite aquí 3 veces. La palabra discípulo, ¿cuántas veces se repite? También 3 veces. Eso no son, hermanos, tautología, ¿cierto?, o redundancia. Son énfasis del Espíritu Santo para que pongamos atención.
El versículo 26 enseña que para ser salvo debo tener un orden correcto de prioridades. Aborrecer es amar menos. Esa es la idea, no significa despreciar, ustedes lo entienden, cuántas veces lo he escuchado. La idea es, si no eres capaz de amar más a Cristo que a tus padres, que a tu esposa y que a tus hijos, bueno, no puedes ser mi discípulo. Si Cristo no está en primer lugar en tu vida, no puedes ser mi discípulo. La Biblia no se contradice, la Biblia también dice que debemos honrar, ¿a quién? A nuestros padres. Pero aquí Cristo está diciendo que tiene que haber un correcto orden de prioridades. El versículo 27 expande la idea anterior, amplificando lo que significa. La idea es, si quieres vivir bajo mis órdenes, pero quieres seguir manteniendo tus prioridades antiguas, bueno, en realidad no puedes ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, son dos cosas. Reordenar tu vida de prioridades, ¿cierto? De fidelidad y seguir a Cristo. Si no quieres o no pretendes hacer eso, entonces no puedes ser mi discípulo. Noten lo que dice después el versículo 33, que explica de manera directa lo que significa amar menos a los demás y tomar la cruz siguiendo a Cristo. La idea es, perfecto, ¿quieres ser mi discípulo? Pues bien, tienes que renunciar ¿a cuántas cosas? ¿Qué dice el texto? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y por supuesto que aquí es importante explicar, hermano, qué significa renunciar y a todo lo que uno posee. Todos los verdaderos creyentes, hermanos, tienen que hacer esto, han tenido que hacer esto. Bueno, primero, hermanos, algunas explicaciones de esto para no malentenderlo. Seguir a Cristo es un acto que se debe ponderar. Noten que 2 veces el texto, Jesucristo mismo dice, hablando del constructor, dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre primero no se sienta primero y calcula los gastos? Después dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente? Miren, 2 veces se ve esa expresión, sentarse primero. Muchas veces cuando tú discutes con alguien o ves cualquier proyecto familiar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos, pensar, reflexionar, ponderar. Hermanos, seguir a Cristo es un acto que debe ponderarse. 2 ejemplos da el Señor aquí de la necesidad de calcular el costo de ser discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que se debe ponderar? Las implicancias espirituales, hermanos. Miren lo que dice Mateo 16:24, que es el paralelo de este pasaje. Mateo 16:24. De hecho, también está en Marcos capítulo 8, que son pasajes complementarios a este relato aquí en Lucas capítulo 14. ¿Qué debemos ponderar? ¿Qué es lo que usted debe ponderar? Implicancias, hermanos, espirituales. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿cómo la puede salvar? Dice, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Acompáñenme por favor a Marcos 8:34. Marcos 8:34. No, pero es que esto se refiere solamente a los judíos o solamente a los discípulos de Cristo. Noten Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y llamando a la gente, no solamente, hermano, a los discípulos, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a salvar. Hermanos, ¿qué significa todo esto? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que tiene que ponderar, hermano, el pecador? ¿Qué es lo que usted tiene que ponderar? Implicancias espirituales. ¿Cierto? Las bases del concurso para ser discípulo de Cristo, si lo pongo bajo esos términos, es que, ¿cierto?, se requiere de todos los que quieran ser discípulos perder para ganar. Por eso es que es muy interesante lo que dice Mateo 16, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Quieres salvar tu vida? Entonces tú no vas a ser más el Señor de tu propia vida.
Cristo va a ser el Señor de tu vida. ¿No te gusta? ¿Quieres ser autónomo? ¿Hacer lo que te gusta? Perfecto. Pero vas a perder tu vida. Porque ir al Señor, ganar la vida, ¿cierto? O ir al Señor implica perder la vida para ganar la vida espiritual. Ahora, la mejor explicación, hermano, de qué significa renunciar está en Filipenses capítulo 3. Acompáñenme, por favor, por un momento a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. ¿Qué significa renunciar a todo? ¿Es que acaso tienes que vender sus pertenencias? ¿Vender su casa? ¿Dejar su trabajo? Voy a explicar eso. No tiene que ver con eso. Filipenses 3, 7 al 11 es la mejor explicación de qué significa renunciar a todo. Pero ¿cuántas cosas eran para mí? Es que, hermano, yo no puedo dejar mi trabajo porque mi trabajo, no hay otro como mi trabajo y no puedo dejar, ¿cierto? No sé, el deporte y tengo que jugar los días domingos, así que noten, hermano, es que interesante. Estoy llamando ejemplos simplemente. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. Y dice, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, la idea no es que tú vendas tus propiedades. Cristo no está diciendo, ya vende toda tu casa, deja a tu esposa, a tus hijos. Eso no significa renunciar a todo. Significa que ya no haces de eso el fin de tu vida. Ya no es el motor de tu vida. Eso significa, hermanos, renunciar a todo. Significa que ya no te riges, ¿cierto?, por ese tipo de situaciones o por planes humanos. No, es que mi trabajo. O como mis sueños o mis deseos. Hermano, tiene que llegar a un punto en que tú tienes que decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo? Eso es lo que tiene que suceder cuando Jesucristo dice así, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Tiene que haber un quiebre en tu vida, tú tienes que poner las cosas en orden y preguntarte, bueno, ¿esto realmente tiene relevancia eterna o no? Vuelvo a insistir, no significa que tenga que usted vender su casa, su pertenencia, dejar su esposa, dejar su profesión. En algunos casos sí, eso puede ocurrir. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con el joven rico? ¿Qué le dijo a él? Para que heredara la vida eterna. Bueno, vende todas tus posesiones. ¿Y qué pasó con él? En el caso de él, no era el problema del dinero. El problema de él, que el dinero estaba en su corazón, hermano. Eso estaba en primer lugar en su vida. Pero puede que para usted sea otra cosa lo que está en primer lugar. Si tú no eres capaz de renunciar a eso, decir no. Entonces, Cristo es el que dice, no puedes ser mi discípulo. Ahora, déjeme terminar, hermanos, con algunas conclusiones, ¿cierto? Puede ser tu Salvador Cristo, pero no tu Señor, hermano. En realidad eso no existe en el Nuevo Testamento. No existe. Cristo es Salvador, pero además es Señor. Y podemos añadir más cosas. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no aceptaron a Cristo en su prerrogativa. Lo más importante de la vida cristiana, algunos podrían decir, no, es el amor, simplemente es el amor. La doctrina no es importante. El Papa dijo, el amor, ¿se acuerdan o no? Es más fuerte. Hermanos, esta mañana hemos visto que la doctrina bíblica es importantísima, no es un accesorio, es fundamental para la salud de tu vida incluso. Pedro dice, desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Los niños reclaman al tiro cuando la leche no es obviamente la original o la leche de su madre. Nosotros los cristianos deberíamos también tener ese celo, hermano. Tristemente, hermanos, los seminarios muchas veces han sido de gran ayuda, por supuesto. Sin embargo, este es un ejemplo de que a veces los seminarios pueden ser algo contraproducente. Todos los profesores del seminario del Dallas, la mayoría en su momento, en los 80, fueron los que promovieron esta idea de que no tienes que pedirle arrepentimiento a las personas. Y eso hasta el día de hoy ha generado, hermanos, una confusión tremenda.
La contrición es un don de Dios, pero también es parte del verdadero arrepentimiento. El dolor por el pesar, por haber fallado a Dios. Hermano, eso viene de parte de Dios. No podemos, obviamente, exigir a la gente, llora, siente angustia, no. Pero siempre el verdadero arrepentimiento va acompañado de una contrición que es de acuerdo a Dios. Ahora, no puedes tener a Cristo, hermano, como tu Salvador y vivir como se te da la gana. No. Cristo es Señor, hermano. No solamente nuestro Salvador. Y el Nuevo Testamento también enseña, recuerden, Santiago dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. Y por eso Lutero tuvo complicaciones con esta epístola, porque él pensaba que Santiago estaba alentando una fe por obras. No, la verdadera fe va a demostrar hechos, no intenciones, hechos de fe, hermano. El arrepentimiento es la otra cara de la fe. Si no te arrepientes y vives en arrepentimiento como todo creyente genuino, bueno, simplemente estás ignorando a Dios, quien ha ordenado a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué cosa? ¿Se acuerdan? A que se arrepientan. Hermanos, yo creo que es un buen minuto para examinar tu vida, para examinar nuestras vidas. Cristo, sí, perfecto, es Salvador, pero ¿es nuestro Señor? ¿Es tu Señor? ¿O tú vives como se te da la gana? Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña cuál es el requerimiento que tú exiges a cada uno de los tuyos. Si alguno no renuncia a todo, simplemente no puede ser tu discípulo. Pero más que un discípulo, somos súbditos tuyos, que nos hemos rendido, que hemos creído, pero también que nos hemos rendido también a tu señorío. Sin duda que luchamos día a día, no somos perfectos, pero sí reconocemos que tú eres Salvador, pero también Señor. Eres Rey, eres sumo sacerdote. Un día gobernarás, Señor. La evidencia de que somos creyentes en el día de hoy es que sin duda no solamente te hemos aceptado como un Salvador suficiente, sino que también vivimos de acuerdo a tu voluntad. Padre, que mis hermanos, todos juntos, podamos reflexionar. ¿Eres tú realmente nuestro Señor o yo soy el que hago lo que quiero? Padre, quita de nosotros ese pensamiento. Ayúdanos, Señor, a reflexionar para que realmente podamos responder correctamente a quien es Señor, no solamente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.